podamos tener, ¿no?, la constancia de nuestra asistencia a este momento virtual de intercambio de opiniones, inquietudes, dudas, aclaración de conceptos oscuros, etc. Bien, de otro lado, tal como está previsto en nuestra... Muchas gracias, ya comenzó ya la grabación. De otro lado, les decía, esta noche, martes 11, justamente fenece el plazo para entregar los mapas conceptuales. Les ruego encarecidamente, háganlo a tiempo, porque que no sea, yo estaba por presentar y justo en ese momento se cayó un piano de cola sobre mi cabeza. O sea, veamos que todo puede pasar. Si algo puede salir mal en la ley de Murphy, pues va a salir mal. Si estamos retrasados, entonces seguramente vamos a estar más retrasados aún si no tomamos las previsiones. Entonces yo les ruego que apenas finalice nuestra sesión, que la tenemos hasta las 9 y algunos minutos más, no tomen esa previsión. Yo de mi parte voy a hacer lo siguiente. Tenemos los vídeos del 12 al 17. Ya están en plataforma. Pero de todas maneras, voy a añadir los links complementarios o suplementarios para que, si es que no pueden, por alguna razón técnica que ya no veo por qué no podría ocurrir así, no puedan realizar el download, descargar ese vídeo, más la presentación que ya viene incluida en el mismo vídeo, entonces lo puedan hacer a través de los links alternativos. No lo he querido hacer más antes porque decía, lo haré el lunes en la tarde, lo haré martes en la mañana, para no presionarlos y quizás inducirles a confusión. Entonces, yo voy a hacer hasta la medianoche la remisión de los vídeos 13, 14, 15, 16 y 17. Son los últimos 5, ¿no? Incluso hay alguno que tiene una duración menor, 20 y pico o 30 minutos. Entonces ya es un trabajo mucho más descansado. Y está el día jueves, que es la última ocasión en que nos vamos a ver con ustedes formalmente, ¿no? Vamos a fijar ya la fecha definitiva para la presentación de su examen, que además les haré llegar hasta ese día, digamos en la mañana o hasta el mediodía, y que consiste en un caso, tal como habíamos anticipado al principio del curso, sobre el que se hacen algunas preguntas en lo que toca al razonamiento jurídico, aplicando las herramientas conceptuales que ya hemos adquirido hasta este momento. Y, lógicamente, ¿no?, son 5 preguntas más o menos, y las 2 últimas es posible que versen sobre el acto administrativo, la redacción tentativa de uno de ellos, o buscar algún ejemplo. Eso ya lo veremos cuando tengamos el examen a la mano. Bien, entonces, aclaradas estas cuestiones que a mí me parecen son las inicialmente importantes, estoy presto a atender los requerimientos en lo que hace a las inquietudes de todos ustedes. Ya somos 20, entonces, a sus órdenes, estimados colegas, estimados participantes, diplomantes. Muy buenas noches, doctor. Le habla Alejandro Rodríguez, abogado. ¿Cómo está, doctor? A sus órdenes. Doctor, evidentemente en la exposición del video 8 respecto a los elementos del acto administrativo, me ha quedado un poco la duda en el elemento de la finalidad. No sé si usted podría o tuviera la gentileza de podernos aclarar. Le agradecería mucho. Ya, muy bien. Si usted se fija entre los principios, el primero de ellos dice, principio fundamental, dice, el ejercicio de la función pública. Está empleando el legislador términos más o menos similares o sinónimos a los que debieran recalar inequívocamente en el propósito que alienta
alientan las administraciones públicas. Y dice, efectivamente, más adelante o casi al finalizar, le ruego que revise el artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo, y dice, está destinado el ejercicio público, la función administrativa, a servir, dice, exclusivamente los intereses de la colectividad o el interés colectivo. Bueno, efectivamente, el esfuerzo, el propósito, mejor aún, ¿no? El contenido teleológico, la finalidad que tiene la función administrativa es realizar el bien común, el bienestar común, el bien social. Son términos equivalentes. En la Constitución, por ejemplo, tenemos compromiso e interés social. Son expresiones intercambiables. Entonces, no cabe duda alguna, y eso también lo comprobamos en el derecho comparado, que esa es la finalidad que alienta el obrar administrativo, servir esos intereses de la colectividad. Entonces, si hay ese interés, desde una otra perspectiva, dijimos, entonces no puede ser imparcial. La imparcialidad supone que no hay interés alguno. En cambio, desde la misma ley, o inclusive más antes la Constitución, ya le atribuyen un interés a las administraciones. Ahora ya hemos discutido que eso que diga exclusivamente no le viene al caso. Pero lo que sí que queda claro es que en los contenidos prescriptivos, mandatorios, que los tenemos incluso consagrados constitucionalmente, la finalidad que tiene, o si ustedes quieren, lo que motiva, lo que es causa para que haya un resultado en el obrar administrativo, es servir esos intereses. Entonces, ¿no? En el análisis de ese último elemento, ¿no? Que es un elemento finalista, esencialmente es un elemento finalista, lo que se quiere es poner en evidencia que hay ese deseo de satisfacer expectativas, promover la realización de ese interés colectivo, del interés social, del bien común. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es integrar ese elemento, pero ya en la redacción del acto administrativo, ya en términos nuestros, si es que nosotros vamos a redactar el acto administrativo, como si fuese una explicación en la que se resume, ¿no?, el interés social que está animando a ese ente estatal, público estatal, cuyo acto administrativo estamos redactando. Supongamos, como un ejemplo, ¿no?, que se ha dispuesto la expropiación por causa de utilidad pública, ¿no? Supongamos que es una ordenanza municipal. Entonces, en alguno de los considerandos, el último de los considerandos, resumiremos en unas 6 líneas que precisamente la expropiación, y para el caso particular de este bien sobre el que están recayendo potestades hablatorias, entonces, ¿no?, se está poniendo de manifiesto el alcanzar ese propósito, esa finalidad. Porque claro, supongamos que se dispone la expropiación para ampliar el colegio que es contiguo al bien inmueble que está siendo expropiado. Entonces, ese interés social se traduce en el ejercicio de una facultad hablatoria, cuál es la expropiación, para satisfacer las necesidades de la población estudiantil del colegio adyacente de contar con espacios mayores para la práctica del deporte, para las actividades estudiantiles, escolares, etcétera, etcétera. Tal como lo dice la Constitución en el artículo 232 en cuanto a principio, ¿no?, que recoge y suma sinérgicamente el compromiso y el interés social. Adórnenlo ustedes con las palabras que vean más convenientes para relievar, ¿no?, que esa finalidad en esta decisión, reitero, de carácter o de naturaleza expropiatoria, el ejercicio de potestades hablatorias, como ustedes ya lo han visto,
no hacen sino revelar, ¿no?, el cumplimiento de ese mandato constitucional. Entonces, cuando nosotros, bueno, ya no estamos, digamos, no estamos redactando, sino que estamos revisando el acto administrativo, cualesquiera que sea, debiéramos nosotros, ¿no?, en alguna expresión, en algunos giros, ¿no?, que se está cumpliendo precisamente con ese propósito. Ahora, la duda es, no van a trasuntar ese elemento, sino de manera indirecta. Ejemplo, si yo estoy pidiendo, supongamos ¿no es cierto?, porque es una decisión que implica modificación en el ámbito patrimonial del administrado, en este caso, la posibilidad de construir. Entonces, mi derecho subjetivo de propiedad, ¿no?, se ve ahora mucho más reforzado. Tengo permisos, inclusive, y autorizaciones para realizar construcciones, ya se han establecido retiros, distancias mínimas, línea, nivel, etcétera, etcétera. Entonces, ese acto administrativo no tiene un interés social visible de entrada. Lo que ocurre es que se está satisfaciendo más bien, ¿no?, una expectativa, un propósito muy particular, muy singular. Pero ello no quita en modo alguno que la administración pública municipal, en este caso, esté de manera indirecta, les decía, satisfaciendo el caso de un propietario de contar con planos autorizados para realizar construcciones, etc. Entonces, ese elemento, ¿no?, hay que distinguirlo con pinzas, ¿no? En algunos casos estará muy presente, estará muy evidente, incluso si se ha tomado la previsión de asignarle un considerando específico, entonces resaltará justamente que el acto administrativo ha seguido esa orientación, tiene ese contenido teleológico. Pero si no es así, de todas maneras, en la satisfacción de las expectativas que tenía ese administrador se ha alcanzado, aunque sea indirectamente, ese propósito. ¿Está bien así, Alejandro, o todavía tiene alguna duda? Gracias, doctor. Ya. Otra pregunta, estimados diplomantes, participantes. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, doctorita. Doctor, ¿nos podría, por favor, ampliar el término causar el acto? Por favor. Ay, sí, ya. Es un término muy propio del derecho administrativo, de los administrativistas. Yo no sabía de su empleo hasta que viajé a hacer pasantías en el exterior, primero a la Argentina y luego fui a España, cuando todavía estaba visitando en mis primeros años en el servicio, en carrera administrativa inclusive. Entonces, causar significa incorporar en la redacción del acto administrativo, hecho y derecho. Ese derecho, por ejemplo, hacer referencia a que hay un informe técnico que evidencia que, digamos, el bien inmueble ha hecho una inspección técnica a ese inmueble, seguimos en el derecho administrativo municipal, y han comprobado los técnicos, ingenieros, arquitectos que se hayan hecho presentes, que ese inmueble cumple con tales o cuales requisitos. Listo. Entonces, es un antecedente de hecho. O, por ejemplo, podría ser que ante
algunas de los fondos de pensiones, la AFP Previsión, digamos, ¿no? Se han comprobado, digamos, que se han comprobado los aportes que se habían realizado, la edad que tiene el aportante y aquel que ahora está tramitando su renta de jubilación, etc. Entonces, son antecedentes de hecho. Estamos recogiendo partículas de la esfera de la realidad social y o material y las estamos plasmando o las estamos reflejando en un informe, el informe técnico. Entonces, en el acto administrativo, en este último caso, sigamos con este ejemplo, ¿no? Que va a conceder la renta, ¿no? Entonces, cuando en un apartado, en un considerando, o cuando en el vistos, que es el lugar donde más frecuentemente vamos a advertir este extremo, se consigna, ¿no?, el informe técnico de tal fecha, en fin, entonces estamos recogiendo antecedentes de hecho. De derecho, como ustedes pueden haber, como hemos visto con ustedes en la redacción del artículo 28 de la Ley del Procedimiento Administrativo, dice, y el derecho aplicable, ¿no es cierto? Esos son los antecedentes de derecho. Allí estarán, les he señalado que la técnica consiste, ¿no?, en que nosotros, incluso con ayuda de abreviaturas, digamos y pongamos, consignemos, Constitución Política del Estado, se entiende, paréntesis, digamos, plasmar esa nomenclatura, esas referencias. No es que así tiene que ser, porque no hay una norma que así lo indique, pero la norma sí dice que se tiene que consignar el derecho aplicable. Entonces, ponemos Constitución, entre paréntesis, digamos, 59, parágrafo 2, Código Civil, no sé qué tantos, Código o Ley del Medio Ambiente, en fin. Entonces, las referencias de las posiciones constitucionales, sustentar normativamente el acto administrativo. Entonces, cuando de un lado hemos puesto, ¿no?, los antecedentes de hecho y de otro las referencias normativas que apoyan el acto administrativo en su razonamiento, entonces hemos causado el acto administrativo. Causar el acto quiere decir consignar en el acto administrativo tanto los antecedentes de hecho que les he señalado como los antecedentes de derecho. Entonces yo les contaba que cuando fui a la Argentina me decían, ¿qué, pibe, causaste ya el acto? O sea, yo no sabía, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿No? Me estaban preguntando si había consignado los antecedentes de hecho, un informe técnico, ¿no?, fotografías, estudios que se hubiesen realizado, ¿no?, y las cuestiones de derecho, las disposiciones que explican el razonamiento interno que tiene el acto administrativo. Ya cuando después fui a hacer mi pasantía en España, ya estaba más experimentado el acto administrativo, pues sí, ya lo causé, porque ya sabía en qué consistía. No sé si ya está explicado así, Lucía. Sí, doctor, gracias. Ya. Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, Celedonio, usted también es abogado, creo, ¿no? Sí, doctor. Doctor, en este caso, en el elemento causa... Adelante, ¿Perdón? doctor. Ya, gracias. Doctor, en el elemento causa, usted ha referido de que tienen que realizarse las referencias de las normas que sustentan el acto administrativo. Ahora, mi Sí, pregunta es, ¿cuál sería la diferencia con el elemento de fundamento? el fundamento, buena pregunta. El fundamento lo que hace es desarrollar
esas disposiciones normativas que se han consignado de manera abstracta. Porque cuando estamos causando, estamos poniendo abreviaturas, ¿no es cierto? Constitución, tal artículo, tal y tal artículo, decreto supremo, no sé qué. Son constituciones en abstracto. En cambio, en el fundamento, esas disposiciones que están ahí consignadas en abstracto, las estamos desarrollando. Eso es lo que no hay, pues, en este país, ¿no? No desarrollan. Si usted se fija, un decreto supremo que sigue, que tiene que seguir la misma estructura del acto administrativo, pero con carácter general, ¿qué es lo que dice? Ven ustedes cualquier decreto supremo y dice, la Constitución dice tal cosa, la ley dice esto otro, y refieren en abstracto. En cambio, ¿qué hemos insistido en el fundamento? Que tiene que ser en Concreto. concreto, exponiendo las razones en entonces esas mismas disposiciones ya no necesitamos transcribir. ¿Para qué? La transcripción es en abstracto. La ley que nos dice que tenemos en ese artículo de la Constitución, en ese otro artículo de la ley, en este decreto, en no sé qué disposiciones específicas. Y estamos incorporando. Entonces, ya ¿no? Autoriza, sino que diremos, y esa es la fundamentación, diremos la expropiación del inmueble aledaño y contiguo a la escuela, ¿no? Vendrá a resolver las necesidades que tiene la población estudiantil de contar con un espacio para la práctica del deporte y en su caso ampliar la construcción de más aulas. Y de esta manera, ¿no? O sea, si se fija, estoy invocando la Constitución, pero estoy aplicando, ¿no?, la Constitución al caso concreto, al caso específico. No estoy citando en abstracto, allí volando en la estratosfera sobre qué dice la Constitución. De la misma manera, así debiera ser redactado el acto administrativo si, por ejemplo, nos va a negar, digamos, un acto administrativo que nos niega una renta de discapacidad. Entonces yo tengo que saber por qué me lo negaron. Tengo que saber por qué, si la ley dice que el trabajador, ¿no?, que en ocasión del trabajo ha resultado afectado en sus facultades físicas, disminuido, etcétera, tendrá derecho, ¿no?, a una indemnización o a una renta, etcétera. ¿Por qué me la están negando? Si en ese acto administrativo que me lo niegan dice, ¿no?, que la Constitución dice, la ley dice, el Código de la Seguridad Social en este otro artículo dice, y a mí qué me importa lo que dice la ley, a mí lo que me interesa es lo que la ley dice para mi caso en concreto. Entonces, Celedonio, cuando usted redacta acomodando estas disposiciones para explicar el razonamiento ese hecho, la realidad social y o material encajando, subsumiéndose en las previsiones de la ley, y usted tiene un resultado positivo, negativo, el que fue su función, ese es el fundamento que estamos esperando. No es entonces, no, la abstracción de lo que había dicho fulano, la Constitución, tal autor. Está muy bien, por supuesto, pero siempre aplicando al caso concreto. Entonces, yo les he advertido, las citas en abstracto no sirven, no valen. Esa es la mala práctica que se tiene en este país, desde decretos hasta actos administrativos. Vean ustedes, cualquier acto o decreto o acto administrativo, son muy pocos los que ingresan al análisis de cómo se está aplicando la ley, el artículo, la Constitución, tal disposición al caso concreto. Citan
no es operar la subsunción. Eso no es aplicar, ¿no?, algo que es parte del mundo del deber ser a lo que es el mundo del ser. No se olviden que vamos a modificar la realidad social y o material con un acto administrativo. ¿Y cómo vamos a modificarlo? De manera abstracta. Entonces, eso es ridículo. Eso es absurdo. En el vídeo yo les he explicado, les he contado que inclusive en los años de ejercicio docente que tengo, me han dado explicaciones de todo tipo. Las más usuales, explicaciones de por qué se hacen las cosas así de mal, ¿no? La mayoría dicen, es que el director jurídico dice que así quiere que se haga, que así se hizo, así se hace, y así se va a hacer hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo en la plenitud de su gloria. Entonces, bueno, si estoy cogiendo del pie izquierdo, aun cuando siento fallar el derecho, y tengo que seguir cogiendo del pie izquierdo hasta la consumación de los siglos, no sé, pues debe ser una maldición gitana la que está animando la historia de este pobre país. No debiera ser así. Y les contaba que la justificación o la justificación, si es que puede arrafalaria, me la dio una doctorita muy simpática, hace unos 3, 4 años atrás, que sabe, el ministro así quiere. ¿Pero por qué le di? ¿Por qué quiere su ministro que se haga de esa manera? Porque él quiere ver dónde va a ir su firma, cuáles son los artículos de la Constitución y de la ley que se están citando, transcritos, para saber en qué se está apoyando. Pero es que eso va contra la ley. Si su ministro quiere saber, cómprele, pues regálele una constitución, la ley, haga imprimir para que él pueda leer y diga, el artículo 58 de la Constitución, ¿qué dirá? Había dicho esto. No, él quiere verlo ahí. O sea, no se redacta para el administrado, sino para comodidad de un jerarca. ¿Qué tal eso? Eso es verdadera preterición de los derechos, ¿no es cierto? Entonces, eso no es porque el régimen pasado, los que se fueron o los que vienen, a mí no me interesan esas cosas. Yo político ni quiero serlo. Pero lo que es evidente es que muchos no saben que la aplicación de posiciones, en este caso, pasan justamente por fundamentar el acto administrativo. ¿Está bien, doctor Tapia, o alguna otra duda? Sí, doctor, gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra cuestión, estimados participantes? En sus exámenes no se van a olvidar consignar, porque el jueves vamos a revisar, no se van a olvidar consignar la profesión, porque ya saben, yo no puedo exigirle a un auditor, a un economista que razone jurídicamente cómo lo tienen que hacer los abogados, ¿no es cierto? Entonces sería un verdadero contrasentido. Entonces, para ellos yo siempre reservo una pregunta alternativa para que desde sus propias destrezas conceptuales en la profesión que él tiene, no pueda estar en igualdad o por lo menos en condiciones equitativas de rendir una prueba de este tipo. ¿No tienen más dudas? Doctor, ¿el examen va a ser este jueves? Les voy a entregar el jueves. Ya. Gracias por la Y aclaración. entonces, para que lo presenten, digamos, el sábado,
o el domingo más tardar, ¿no? Cosa que ya ustedes estén libres para su siguiente módulo y lo único que ya me quede a mí sea ir a corregir o a calificar sus prácticas y su mismo examen. Porque el último mapa conceptual, doctor, lo tenemos que entregar el día lunes 17 de agosto. Claro, un lunes como el próximo lunes, ¿no? Sí, Ya. Entonces, lo que yo creo es que podríamos ver, el jueves veremos de establecer este jueves, que el examen sea, digamos, hasta el lunes 17 de agosto, ¿no? Para que puedan ustedes tener esa noche incluso la posibilidad de, además de presentar su práctica, acompañar su prueba, hayan ganado un día más. Se me ocurre. Pero eso lo definiremos el día jueves. Hoy estamos a martes. Hoy es martes 11. El jueves es 11, 12, 13. Entonces, el jueves 13 lo definiremos. ok. Por lo visto, no han tenido dificultades en los vídeos que se les ha hecho llegar. Se han fijado, son bastante larguitos. No sea, es lo que yo siempre digo, que la exposición de un pase de diapositivas nunca ha de tener el valor que tiene una clase presencial. Y en su caso, grabar un vídeo con una presentación de diapositivas es, en mi opinión, ¿no? Yo sé que hay docentes que se sienten satisfechos y también hay participantes, alumnos que no le ven mayor motivo para complicarse la vida. Pero una clase presencial debiera ser en lo posible reflejada lo más aproximado a través de uno de estos vídeos, ¿no? Aquí en mi casa a veces me escuchan de madrugada, pareciera que soy un loco, que estoy bebido, dirán pues los vecinos, se ponen a gritar en la noche, ¿no? Pero es parte de la pasión que yo le pongo en los temas jurídicos y en lo que es mi vocación docente. Señores, ¿no hay más preguntas? ¿No Doctor, tienen perdón, ustedes alguna visión crítica sobre estos temas? Sí, dígame, Marco doctor, Fernández. no sé si puede tratar de ejemplificar un poco más sobre el tema de las características de los actos administrativos, sobre el tema de la obligatoriedad, la exigibilidad, la ejecutabilidad y, bueno, que se presume legítimo. Ya, Tratar de entonces, ejemplificar un poco, ¿no? ya. Voy a compartir entonces la ley del procedimiento administrativo, ¿ya? A ver, aquí está. A ver, si me permiten, voy a ver si está aquí a la vista. Cierto, está la ley del procedimiento. Ya. Voy a poner la ley del procedimiento en el artículo 27 y en el 28. Y ahora voy a ir a compartir. Bien, ya está en pantalla. ¿Se ve, no es cierto? Artículo 27. ¿Se ve, Sí, doctor. señores? Ya. Dice lo que nos está preguntando nuestro colega es seguramente esta parte, que el acto administrativo dice es obligatorio, es exigible
ejecutable y se presume Marco. Eso es lo que usted quiere, ¿no? Que Marco. Sí, doctor, sí, se cortó la señal. Oh, ya. Ya. Bueno, entonces dice, a ver, vamos por partes. Dice, es obligatorio. En realidad es mandatorio. Ya sabemos nosotros que lo mismo que deber, ya hemos visto eso. Obligatorio en el sentido de mandatorio. Lo que dice el acto administrativo, una vez que se ha emitido y se ha notificado, se ha comunicado procesalmente al interesado, vincula a la administración pública que lo ha proferido, como también vincula al administrado. Entonces, no pueden variar ellos su contenido. Pueden discutirlo. Digamos, el administrado presentando los recursos, le negaron la renta vitalicia o la renta de discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Podrá debatirlo, podrá incluso hasta llegar a sede judicial en el contencioso administrativo. Podrá llegar y presentar una demanda, es un recurso contencioso administrativo, es una demanda contenciosa administrativa, ¿no? Incluso invocando la nulidad de la decisión que se ha asumido en sede administrativa. Pero lo que no puede es desconocer el alcance vinculatorio que tiene dicho acto administrativo. Lo mismo con respecto a la administración pública que lo ha proferido, a esa administración pública que lo ha proferido, que lo ha emitido, que lo ha dictado, que lo ha dispuesto y lo ha comunicado, obviamente. Entonces, no puedo cambiarlo, excepto, y esto ya véanlo ustedes con más calma en sus casas, revisen, no sé si es el artículo 49 o es el artículo 50, creo que es el artículo 50 del decreto reglamentario de la ley del procedimiento administrativo, el decreto 27.113, en el que dice, y dice palabras más, palabras menos, ¿no? Una vez notificado, no podrá ser cambiado, no podrá ser modificado, no podrá ser alterado, excepto, y ahí vienen los 3 o 4 casos que señala esa norma, que es a veces una norma muy poco invocada, porque como en este país no se conoce mucho de derecho administrativo, aunque sí de derecho caporal, entonces muy pocos han prestado atención a los alcances de este artículo. Y dice, el primero, por efecto de la revocación o de los recursos administrativos interpuestos por el administrado. Ah, bueno, claro. Si plantea una revocatoria y la administración pública advierte que ha cometido un error, o si ella no lo advirtió, sino el jerarca, y el jerarca modifica, ah, bueno. O si finalmente se llegó al contencioso administrativo, y en el contencioso administrativo el tribunal del contencioso administrativo, revisando la legalidad del acto administrativo, ustedes van a llevar un módulo solamente sobre contencioso administrativo. Ah, bueno, si lo modifica, ah, bueno, pues entonces sí se modificó. 2, no se podrá cambiar tampoco si el derecho que se ha negado o se ha establecido es a título precario, dice. ¿A título precario? ¿Qué significa eso? Los derechos a título precario, esto yo se los digo porque es para que vean lo muy amplio que es el derecho administrativo, ¿no? No se lleva sino en, quizás en derecho regulatorio, vayan a llevar en fundamentos del derecho de la regulación, servicios públicos, ¿no? Los derechos precarios son aquellos que se conceden, como su nombre lo indica, de manera circunstancial, entre tanto, como un favor. El mejor ejemplo es el derecho de centaje, digamos, que tienen las vendedoras, los comerciantes en las vías y calles públicas. Ejemplo, en el mercado Rodríguez,
venden cosas para la canasta, ¿no es cierto? Y están ocupando las aceras. Entonces, ¿por qué ocupan las aceras? Porque se les ha concedido, y es siempre, ha de ser así, a título precario, el que puedan vender papas y tomates. Entonces, es muy frecuente escucharles decir a las vendedoras, yo estoy así aquí porque antes estuvo mi mamá y antes estuvo mi abuela y me ha dado en herencia este puesto. No hay tal, porque el derecho precario no tiene ese rango como tienen otros derechos subjetivos que hasta pueden transmitirse hereditariamente. Porque muy bien podría ocurrir, yo sé que no va a ocurrir, pero muy bien podría ocurrir que un día de esos el gobierno autónomo municipal decida que el mercado Rodríguez ya no ha de ser ahí, o en todo caso ya no va a ser más mercado, que se va a habilitar, no sé, pues 5 cuadras más arriba en Alto San Pedro, ¿no? Un lugar donde ahí van a poder vender. Y claro, seguramente las vendedoras, los comerciantes dirán, pero es que nosotros tenemos un derecho que estamos aquí durante muchos años, pagamos el centaje porque efectivamente les cobran y tal, pero es un derecho precario. Entonces, ¿a qué estoy yendo? A que ese derecho precario podría ser revocado, ¿no? A pesar de haber sido proferido y notificado de manera unilateral por la administración pública. Es otro de los casos. Otro de los casos, el tercer caso, ¿no? Pudiese ser que la administración pública ha encontrado que el administrado le ha ocultado información, ¿no? Es decir, no ha hecho conocer todos los antecedentes de hecho y por tanto ha inducido a error. Ejemplo, ¿no? El que quiere jubilarse tiene en realidad 50 años, no puede jubilarse y ha presentado un certificado, ¿no? Que es equívoco, no necesariamente será que está falsificado, pero que consigna datos erróneos. Y la administración pública no se ha percatado de esa circunstancia y le ha concedido. Y luego, recién después, se da cuenta. Entonces, lo va a modificar, no lo podría hacer inmediatamente. Tendría que irse ante el juez en lo contencioso administrativo y hacer saber que el administrado ha ocultado información o ha provisto información falsa, errónea, maliciosamente y por tanto ha inducido a error, a confusión. Entonces, cuando la administración pública, esto es novedad, señores, esto no lo saben, y les cuento que no lo saben ni en el Tribunal Constitucional, yo no sé por qué, ¿no? Cuando es la administración pública la que en el contencioso administrativo pide que su acto administrativo, su propio acto administrativo, quede sin efecto, eso se llama acción de lesividad. Y les cuento que no lo saben porque en las sentencias que he escuchado, en los autos supremos que he leído o en las sentencias constitucionales, dicen que sí podría la administración pública presentarse, creen que están inventando la rueda. Este artículo lo permite. Es la llamada acción de lesividad. Ese es el alcance de esta calificación. Es obligatorio. Por lo mismo, es exigible a ambos polos, tanto por la administración pública que lo ha proferido, como por el administrado. La exigibilidad de que, o sea, que lo que está consignando, instruyendo, decidiendo, disponiendo, declarando ese acto administrativo, ¿no? Se materialice, se modifique, en su caso, la realidad social y o material. En eso consiste la exigibilidad, es decir, la potencialidad de su materialización. Por lo mismo, miren cómo van encadenados los conceptos. Es ejecutable. Si tiene esta potencialidad de materializarse, entonces es ejecutable. Puede llevarse inmediatamente a la realidad social y o material. Inclusive, aún
si se hubiese interpuesto un recurso de revocatoria, un recurso jerárquico, porque como ustedes bien saben, la sola interposición de los recursos no suspende la ejecución del acto administrativo. Los recursos son concedidos, ¿me entienden ahora los abogados?, en el efecto devolutivo. No se dice eso, efectivamente, no se consigna así en el expediente administrativo, pero se los concede en el efecto devolutivo porque dice la norma que no se suspenderá, artículo 59 o 60 de la ley del procedimiento administrativo. Entonces, su ejecutabilidad, como si fuese un título ejecutivo. Señores abogados, pueden cerrar sus orejitas, auditores, economistas, ingenieros comerciales y de otras profesiones. Señores abogados, en un proceso ejecutivo, un monitorio de los varios que tenemos en el Código Procesal Civil, en un título ejecutivo autoriza la ejecución de la vía ejecutiva, ¿no es cierto? La sentencia que se dicta, que la sentencia, porque hay una sentencia inicial y hay una sentencia final o complementaria, esa sentencia que se dicta al final de la instancia, cuando se la apela, ¿en qué efecto se concede la apelación? ¿En el efecto suspensivo como en el ordinario? No, no es cierto, sino es en el devolutivo. Eso quiere decir que el acreedor, el ejecutante que ha ganado con esa sentencia, ya podría hacerla ejecutar, ya podría hacerla ejecutar. Lo mismo pasa con el acto administrativo, de ahí su carácter ejecutivo. Eso van a leer en algunos textos, ¿no? El carácter o la naturaleza ejecutiva del acto administrativo. Es decir, que aun cuando hay recursos, puede materializarse. Y finalmente, se presume legítimo. Ya hemos abundado en su momento sobre la presunción de legitimidad. Sabemos que hay que diferenciarla de la legalidad. El principio de legalidad que ha alcanzado la Constitución está en el 232, ¿no? No hace sino traducir la sujeción que tienen las administraciones a lo señalado en la Constitución, leyes y reglamentos para que solamente puedan obrar en los alcances del sistema jurídico. En cambio, la presunción de legitimidad es una inferencia lógica. Nosotros decimos, presumimos que es legítima esta expedición porque si tanta juridicidad hay de por medio, principio de sometimiento pleno a la ley y luego el principio de legalidad e incluso en la ley 027 del Tribunal Constitucional se presume hasta la constitucionalidad. Dios mío, tantos regalos, por tanto hay también una presunción de legitimidad. Aquí la palabra legitimidad está en el sentido, semánticamente, se entiende en el sentido de apego, de conformidad al sistema jurídico. Cuidado con confundir esta noción de legitimidad que nosotros manejamos en el ámbito jurídico con la noción de legitimidad que se maneja en el ámbito político. En las ciencias políticas, la legitimidad implica una conformidad del cuerpo social. Entonces, ¿qué les puedo decir? Si, por ejemplo, se dispusiera la pena de muerte para los violadores de niños y tal, habría legitimidad en esa decisión, porque mucha gente quisiera de verdad eso y diría, sí, es una buena solución, pero no habría licitud, porque la Constitución no lo permite, porque los derechos humanos y fundamentales son progresivos, porque hemos firmado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica y por tanto no podemos nosotros soslayar que la máxima pena que se puede imponer es la pena de 30 años sin derecho a indulto, etcétera, etcétera. Entonces, miren ustedes cómo la noción de legitimidad varía en el ámbito jurídico a lo que se entiende en el ámbito de las ciencias políticas. No estoy diciendo la politiquería, sino en el ámbito de las ciencias políticas. ¿Está bien esa explicación, doctor Marco Fernández? Sí, doctor, le agradezco bastante. Sobre el tema de la ejecutabilidad, por ejemplo, dentro de los procesos administrativos que tienen carácter disciplinario,
Para ejecutoria, la resolución final, se emite una resolución final, una resolución de ejecutoria del acto administrativo. No, no hay eso. No, y ya les he explicado en el video correspondiente, una cosa no debe ser confundido con la ejecutoriedad que vemos en el ámbito procesal en sede judicial. La ejecutoriedad en el ámbito procesal judicial refleja la inimpugnabilidad. Ya no hay recurso, ya no hay posibilidad de debatir y por tanto decimos se ha ejecutoriado. No se puede presentar ningún recurso más cuando son en única instancia o cuando son simplemente en doble instancia, como un monitorio, digamos, o aquellos que llegan hasta el Tribunal Supremo en casación y o nulidad, con el auto supremo, se cerró el debate y por consiguiente ha alcanzado ejecutoria porque ya no hay otro recurso. En el derecho procesal administrativo no hay eso. Lo ejecutorio está relacionado a que se puede ejecutar, es susceptible de ser materializado por la misma administración pública que ha dictado, sin auxilio, sin permiso de otro órgano, por sus propios medios, o en su caso, pidiendo la colaboración de la fuerza pública. Ahí reside su carácter ejecutorio. Pero la ejecutoriedad a la que usted está refiriéndose es otra cosa. 1. 2. Me dice usted en los procesos administrativos de carácter disciplinario. Un momento, con calma, por favor. La ley del procedimiento administrativo es una ley de carácter supletorio. Si hay algún procedimiento especial que se está siguiendo, entonces se aplica lo que dice ese procedimiento especial y la ley del procedimiento administrativo solo con carácter supletorio. Los procesos de carácter administrativo efectivamente no hay por qué sorprenderse, están en una suerte de limbo, ¿no? Porque de un lado hay disposiciones de la ley del procedimiento administrativo que se aplican supletoriamente y de otro lado inclusive hay previsiones en la ley, como es en el Decreto Supremo por la Responsabilidad Pública, en el 23318A, en las disposiciones complementarias, modificatorias a esa norma reglamentaria, e inclusive pueden establecerse algunas disposiciones hasta en el Código de Ética, ese proceso administrativo de carácter sancionatorio. Es más, inclusive se prevén figuras, como por ejemplo la formulación de cargos, etcétera, que se recogen desde la ley del procedimiento administrativo. Pero es una zona, y el procedimiento administrativo sancionatorio está en una zona en la que estamos ni tanto exactamente en la ley del procedimiento administrativo y también estamos incorporando procedimientos especiales que vienen de otras disposiciones. ¿Está bien así? Marco, creo que esa era su pregunta. Sí, doctor, le agradezco bastante. Gracias por la aclaración. Ya. Doctor, buenas noches. Leticia le habla. Soy abogada. Leticia. Sí. Sí, Leticia, doctorita, dígame. Mire, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hacemos procedimientos sancionadores contra administrados. Y al final de todo, si es que se evidencia que ha contravenido la norma, se emite un auto de firmeza y estabilidad y un auto de conminatoria para que puedan pagar la sanción correspondiente. A ver, con calma, doctorita, no tan rápido. Me dice a los administrados. Yo le he hablado hace un momento a Marco Fernández sobre procesos sancionatorios teniendo como sujeto pasivo a los mismos servidores públicos. Usted me está hablando de procesos sancionatorios o sancionadores con respecto a administrados. ¿De qué ámbito me está hablando usted? En tema de manejo de sustancias controladas. Bueno.
Ah, ya. Fíjese usted que me está hablando de un ámbito que posiblemente tienen un procedimiento propio o no tienen un No, procedimiento la propio. 2341 manejamos. Y también la ley 913, que ¿Tienen es, procedimientos propios? sí, y Ah, la aplican ley, la 2341. Ah, sí, bueno, en el tema del ya. procedimiento, pero Entonces, para la si sanción, están, ya la está bien. decreto. Ya, entonces, por lo visto, hay un régimen jurídico híbrido, o un régimen jurídico Sí, mixto, o un régimen jurídico, digamos, dual. De un lado, hay normas que se siguen desde la ley del procedimiento administrativo, la 2341, y de otro lado, de la ley que usted ha señalado. Entonces, en los procedimientos específicos que ustedes tengan en esa ley, aplican esa ley porque es la norma especial. Y en aquello en lo que esa ley no haya previsto, aplicarán la ley 2341. la general. Entonces, esa es la gran dificultad cuando se tienen estos regímenes jurídicos híbridos. Lo ideal, y eso debiera ser lo que ustedes tendrían que finalmente alcanzar, es tener una norma que contemple todos los aspectos propios de sus trámites, de sus gestiones, para evitar que hayan confusiones, que hayan superposiciones. No olvidemos siempre, la ley del procedimiento administrativo es supletoria, ¿no? Lo mismo en contrataciones, por ejemplo. En contrataciones, en la ley, en las normas básicas, en el decreto supremo 0181, ¿no? Tenemos el recurso administrativo de impugnación, pero nunca nos ha de decir, las normas básicas no nos van a decir qué se entiende por acto administrativo. Nos dicen inclusive, no, la resolución de adjudicación, la resolución de adjudicación, la resolución que dispone, digamos, la cancelación del proceso de contratación, en fin, ¿no? Entonces, o la aprobación del DBC. Entonces, no nos dice qué es lo que se entiende por acto administrativo, no nos dice qué es lo que se entiende por un recurso. En todo aquello que no dice, esa que es norma especial, se aplica la ley 2341. Y algo de esto debe estar ocurriendo en el ámbito donde usted está prestando servicios. ¿Está bien, doctora Leticia Melina? Sí, 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 doctor, perfecto. Muchas gracias. Ya. Tenemos ya los últimos 16, 17 minutos. ¿Alguna otra pregunta, estimados diplomantes? Doctor, disculpe. Sí. Dígame. En Su el, nombre, por... perdón, nuevamente Alejandro Rodríguez. Ah, ya. Es que estaba Sonia y pensé que estaba hablando de otro celular. Dígame, Alejandro. Perdón, doctor, no sé si podría ser posible una aclaración respecto al concepto de vías de hecho. Vías de hecho. Ya. Por favor. En la teoría de los hechos y actos de la administración, hemos encontrado que lo más importante es siempre va a ser nuestro acto administrativo, ¿no es cierto? Bueno, uno. Dos, como quiera que el acto administrativo es apenas una de las posibles actuaciones que se puedan tener, miren la imprecisión con la que la ley de procedimiento administrativo a veces refiere. Nos habla de actuaciones, no las tiene muy claras, pero bueno, es de las 10 actividades, digamos, o de las 100 actividades que ustedes realicen, si están prestando servicios en el ámbito público, unas 2 o 3 sí consistirán en la emisión de un acto administrativo. ¿Y el resto qué es? No te Son escucho. eso. Siempre dígame que no se está escuchando, que hay debilidad en la señal y tal. Lo que le estaba diciendo a Alejandro es, ¿no?, que de las 100 actividades que, digamos, tienen ustedes cuando están prestando sus servicios en alguna entidad pública estatal,
seguramente unas 2 o 3 a lo mucho son actos administrativos. Están redactando el acto administrativo, están viendo de hacerlo notificar, comunicar procesalmente o materializándolo. El resto son actos de la administración. Están haciendo informes, están haciendo una inspección, están en reuniones, están evaluando algo, etcétera. Entonces, eso de un lado. De otro lado, cuando un acto administrativo se materializa, ¿no? Se proceda a la demolición de una vieja casona en el centro, mis típicos ejemplos que a ustedes los conocen. Entonces, cuando va la pala, el caterpillar, la cuadrilla de obreros y están desatando esa construcción antigua, esa es la materialización del acto administrativo. ¿Eso cómo se llama? Ese es el hecho administrativo por excelencia. Ahora bien, cuando en la esfera de la realidad social y o material, la administración está actuando sin seguir un procedimiento, sin seguir los cauces que la Constitución, las leyes y el reglamento le señalan, entonces eso se llama vías de hecho. Por tanto, y el ejemplo que les di, un día de esos, y esto es verdad, el alcalde dio la vuelta por la avenida Costanera, por Seguencoma, y vio que había ahí una casa que habían construido, estaban construyendo en un área municipal destinada a posta sanitaria o a un parquecito o algo así. Y lo que les cuento es muy cierto. Entonces, cuando llegó a su despacho, lo manda a llamar al oficial técnico de la alcaldía y le dice, hay allí una casa en Seguencoma pasado y habían construido. Ah, cierto, señor alcalde. Entonces vaya inmediatamente y proceda a la demolición. Sí, claro, cómo no, señor alcalde. Voy a comunicar con el director jurídico para que iniciemos el procedimiento de inmediato. A ver, le estoy instruyendo que vaya a demoler la casa y ya. Sí, claro, pero y es que ya no le hablo entonces al director jurídico. Pero, a ver, ¿qué parte de vaya a demoler en este momento no está usted entendiendo? Y así refiere el oficial técnico. Y entonces, sin seguir procedimiento alguno, es decir, sin seguir los cauces de la Constitución, las leyes y el reglamento, fueron y desastaron la casa. Entonces, claro, el señor Brun era un que pedía a Brun, siguió toda una serie de procedimientos, trámites y llegó hasta el contencioso administrativo. Y el tribunal contencioso administrativo le dio la razón, pero le dio la razón en el sentido de, o sea, que el municipio, nadie niega que no se puede construir en un área municipal destinada a recreo o una plaza o una posta sanitaria, una escuela, lo que ustedes quieran. Pero lo que no se puede hacer es seguir las vías de hecho. Entonces, no son de derecho, sino que son vías de hecho. Y, lógicamente, ¿no? Impuso una multa o indemnización y, bueno, pues, ese monto indemnizatorio, ¿no? Lo tiene o lo tenía que pagar el gobierno autónomo municipal de La Paz. No sé si finalmente lo habrán hecho, pero fíjense cómo son las cosas, ¿no? El seguir vías de hecho implica no actuar conforme a derecho y sujetarse simplemente a la pura fuerza de los guardias municipales y las cosas. Las vías de hecho no pueden ser jamás autorizadas ni pueden conformar válidamente actuación tutelada por el sistema jurídico. ¿Está bien? ¿Alguien? ¿Quién fue el que me preguntó esto? Ya. Leticia, ¿algo me quiere preguntar usted o no sé quién? No.
Ah, ya. Doctor, ¿Quién es buenas el noches. nombre? Sonia. Sí, doctor Sonia. Yo soy abogada, doc. Tenía una duda que en realidad tiene que ver con los primeros 5 temas sobre los principios que exponía. Ya. El que tiene el referido de sometimiento pleno a la ley. Ujú. Sobre ese principio usted indicaba que hablaba de la autonomía de la voluntad, que puede ser aplicada tal vez al ámbito privado, para los sujetos de derecho privado y jurídicos inclusive, Sí, y que esa premisa de que todo lo que no está prohibido está permitido, no se sí, podría aplicar para el Estado. así es. Doc, la duda que me quedaba es que, pues sí, el Estado posiblemente no puede actuar, digamos, como un particular en el sentido de esa premisa que le decía, pero ¿qué Ujú. pasa cuando en la relación entre Estado y administrado, es el administrado el que invoca esa premisa de que lo que no está prohibido está permitido bajo esa figura trata de aprovechar, digamos, un vacío normativo para evitar alguna sanción, pero es el administrado el que invoca la aplicación de esa premisa que le Claro, decía. el administrador puede invocar, porque es un particular, ¿no? Ahora, hay administradores que también pueden ser entes estatales, entes público-estatales. El artículo 11 de la Ley del Procedimiento Administrativo nos permite concebir o aceptar la hipótesis de un administrador que pueda ser un ente público estatal. Bueno, pues vayámonos al caso suyo. Si el administrado invoca, pero para su propia actuación, que lo que no está prohibido le está permitido, allá él. Lo que no puede hacer es, ¿no?, inducir a que el Estado actúe como él quisiera. Como no está prohibido, entonces está permitido y usted haga esto o haga aquello, diciéndole pidiéndole al órgano público estatal que actúe en ausencia, a sola discrecionalidad absoluta. Y como se les ha explicado a ustedes, no hay discrecionalidad absoluta en el ámbito del derecho público. Solo hay discrecionalidad absoluta en el ámbito del derecho privado. Yo hoy puedo estar con ustedes ejerciendo mi actividad privada de docente, pero mañana podría dedicarme al fútbol, el fin de semana no hacer nada, porque tengo discrecionalidad absoluta. En cambio, un ente público no tiene esa discrecionalidad absoluta. A lo mucho puede optar discrecionalidad relativa entre los límites que le impone la ley. Y he dado ese ejemplo, ¿no? Digamos, puede imponer una multa entre 10 y 100. Si impone 10, está bien. Si impone 100, está bien. Si impone 65, si impone 98, si impone 23, eso está bien. Entonces hay discrecionalidad relativa, solamente dentro de estos límites. Por tanto, la actividad administrativa y en general toda la actividad estatal está reglada para los casos de discrecionalidad relativa y es formal, es esencialmente formal. ¿Qué quiere decir esto? Que solo puede actuar, ¿no?, en apego a lo que le ha ordenado que haga la Constitución, las leyes y el reglamento. Y se acuerdan que yo les decía, y si no se los dije, se los digo ahora, si no fuese así, si el Estado pudiese actuar o cualquiera de sus órganos, ¿no?, con prescindencia de los cauces formales que la Constitución, leyes y reglamentos le señala, entonces, ¿cuánto habríamos avanzado desde el tiempo de la monarquía absoluta? Nada. Porque claro, entonces el Estado o los personeros del Estado serían dueños de vidas y haciendas, peligrarían todas nuestras libertades, peligraría nuestra vida. Yo les he dado el típico ejemplo, no sé si está eso en los videos, ¿no? Uno de los ejemplos más elocuentes lo tenemos en un político, un personaje venezolano. Un día estaba yendo seguramente era una de las principales avenidas allá en Caracas,
¿no? Estaba en el apogeo de su poder y va por la calle y dice, ¿y qué es aquel edificio? Dice, ¿no? Eso es McDonald's. Expropiese. ¿Y qué es ese otro? El Motorola. Expropiese. O sea, a dedo. Son vías de hecho. Efectivamente, se puede expropiar. Efectivamente, ¿no? El municipio podía demoler la casa del señor Brum, pero ¿cómo? Siguiendo el procedimiento, no a dedo. Entonces, no se pueden, ¿no?, ejercitar las vías de hecho sin caer incluso en la ilegalidad, hasta en la inconstitucional. Es más, hasta son anticonstitucionales. No solamente son inconstitucionales esas actuaciones. No sé si eso le responde, estimada Sonia, la duda que usted tenía. Sí, Doc, está bien. Doc, aprovechando una consulta más, que ya es sobre otro tema. Cuando hablaba de la pirámide normativa, nos hablaba de la jerarquía, la constitución, la ley, los reglamentos, y en un punto hablaba de las sentencias judiciales. Bueno, le hablo sobre un caso específico. Hace unos años hubo un conflicto sobre la aplicación de una ley y era en realidad sobre la prescripción en materia tributaria. Entonces, este conflicto sobre la interpretación de esta norma o de esta ley dio lugar a que el administrado en un caso recurriera a la impugnación por la vía administrativa. Entonces, en materia tributaria, recurría ante la autoridad de impugnación tributaria. Y la posición que en ese momento asumió la AIT, que es la autoridad de impugnación tributaria, es que el caso específico no había prescrito, o sea que la facultad de la administración para hacer el cobro, en ese caso, no había prescrito y que el administrado debía cancelar tenía una deuda con el Estado. Pero en un caso similar a debía pagar. ¿Doctor? Sí, lo estoy escuchando. Pero en un caso similar o idéntico, hay otro administrado que recurre a la vía judicial a través de un contencioso tributario, que es lo que le faculta la ley, recurrir bien a la vía judicial o bien a la vía administrativa. Entonces, este otro sujeto pasivo en el judicial gana el proceso, porque el juez interpreta de una manera distinta la ley y dice que la administración ha aplicado retroactivamente la ley y que su facultad de cobrar esa deuda había prescrito. Inclusive esto llega hasta la Corte Suprema de Justicia, se emite un auto supremo y se confirma. Y entonces, ¿qué es lo que hace el tercer administrado, el tercer sujeto pasivo? Ve que por la vía de la AIT no está funcionando y o más bien, intenta igualmente por la vía de la AIT y la AIT le dice a este tercero, no, usted debe al Estado porque la facultad no ha prescrito desde su punto de vista, desde su interpretación. Y este administrador lo que hace es agarrar la sentencia o el auto supremo de ese segundo caso y le dice, mire, el juez en este caso ha indicado que la interpretación que ustedes como autoridad de impugnación están realizando está equivocada. Entonces, agarra el auto supremo, lo adjunta al expediente y la AIT lo que dice es que ese auto supremo o la sentencia, el auto supremo en este caso que se ha emitido, no tiene un carácter vinculante. Entonces, como fuente de derecho tributario no tiene validez. Entonces, y pierde el proceso y se va y pasa lo que en el primer caso. O sea, se constituye una deuda y él tiene que pagar al Estado. No sé qué opinión le merece este caso, Doc, porque el tema bueno, en realidad para el administrado utilizar la vía administrativa es mucho más sencillo porque es mucho más, hay más celeridad. En un año se puede tramitar un recurso de revocatoria y un jerárquico. En cambio, por la vía judicial pasan 4 hasta 5 años y aparte de los gastos. No sé, Doc, si en este caso
¿Qué vía habría sido la mejor, la más correcta para, desde el punto de vista, digamos, del administrador para llevar a su casa? A ver, vamos primero por partes, ¿ya? Primero que el tema que usted nos está planteando no es de derecho administrativo exactamente, ¿no es cierto? Es un tema más bien de derecho tributario. Nos plantea usted, Sonia, si tendrá que prevalecer, ¿no?, lo que dijo el Tribunal Supremo, ya no es Corte Suprema, o lo que dice la interpretación que ha recogido la Administración Tributaria. En este caso, un ente que es la Autoridad de Impugnación Tributaria. Estamos en el ámbito del derecho tributario. Ahora, en el ámbito del derecho tributario es, desde luego, muy posible que no se hubiese constituido la jurisprudencia como una fuente inequívoca, y debe ser ese el razonamiento. Pero, si bien esto es cierto, es parcialmente cierto, porque finalmente el derecho es lo que los jueces dicen que es. Finalmente tendría que ir el administrado y pedir un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque en juego están derechos fundamentales. Y el Tribunal Constitucional sí tiene jurisprudencia que es vinculante con respecto a todos los demás. Por ejemplo, estableciera que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ¿no?, debe ser recogida incluso en la interpretación que haga la AIT, tendrá que ser así. Porque, vuelvo a decirle, ¿no?, ahora sí, formalmente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pudiese ser que hay o un vacío o no se ha establecido exactamente el alcance de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia tributaria. Pero yo, siendo, digamos, abogado del administrado, yo plantearía alguna acción de defensa para alcanzar algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque hay de por medio derechos fundamentales que están en juego, y el Tribunal Constitucional no me lo negaría. Entonces, yo pienso que esa es la figura, o esa es la vía para dilucidar la cuestión que usted nos ha puesto a consideración. Bien, estimados diplomantes, ¿alguna última inquietud antes de dar por cerrada esta sesión? Con cargo a reencontrarnos el próximo jueves a las 7:30. Bien. Licen, buenas noches. Sí, dígame, Fabiola. Caspa le habla, Licen. Licen, Caspa, sí, pedirle, dígame. pues, quería pedirle, por Sí. favor, en este caso mío, tal vez mis compañeros también se Perdón, puedan usted, adherir. identifíquese, por favor. Ya está bien, está bien. Identifíquese, usted es abogado. Yo soy de profesión contador ¿Qué público. profesión tiene usted? Contador ya, público. licenciada. Dígame. Sí. Ya está bien. Dicen, muy claro lo que son los temas, es muy comprensible, en ese aspecto no tengo inconveniente. Sin embargo, comentarle Licenciada. que estos días recientemente estoy pasando por unos temas difíciles familiares por decesos de 2 integrantes de mi familia a causa de COVID. Lamentablemente no me va a ser posible concluir con la tarea el día de hoy. No sé si podría ampliar para presentar al día jueves. He estado con unos trámites terribles en cuanto a la funeraria y todo eso. No me dio tiempo de poder concluir y no quisiera yo no presentar mi tarea. De pronto podríamos ampliar hasta el día jueves. Le pediría a Licen, por favor. Ya, licenciada, lo que yo no puedo hacer es alterar, digamos, las fechas en la plataforma que tiene la escuela. Ya. Pero usted puede ingresar, eso va a consignar, si hago en todas estas circunstancias, es
atribuirle una ponderación menor. Yo entiendo, desde luego tendría que ser hay expresiones muy duras, ¿no? Pero yo entiendo que usted está pasando circunstancias muy difíciles, etcétera. No, yo no puedo negarle un punto de vista humanitario. Pero asimismo, yo no puedo variar, digamos, la hora de presentación. Pero eso sí, ¿no? La ponderación no va a ser igual, ¿no? Eso entiéndame, por favor, porque esta ya es una cuestión de justicia. Yo no puedo al resto de sus compañeros ponerlos en una situación más gravosa de la que usted se encuentre. Entonces, cuando usted consigne esa su tarea así tardía o extemporáneamente, hágalo notar ahí también, para que la ponderación, que va a ser menor, le anticipo, no sea tan menor que al final resulte rechazada. Su tarea no va a ser rechazada, ¿no? Pero no ha de tener la misma ponderación. ¿Vale? Está bien, licenciado. Está muy bien, muchas gracias. Licenciada Caspa, listo, que pueda resolverse sus circunstancias o que finalmente alcance serenidad y pueda retomar sus actividades ya próximamente. Bien, estimados diplomantes, creo que ya no hay más preguntas, hemos agotado nuestro tiempo, no me queda sino agradecerles por su participación, está muy bien. Siempre, no duden nunca en formularme las preguntas, las inquietudes, incluso las observaciones. Lo que yo estoy notando con estos nuestros encuentros es que de pronto será el distanciamiento social, no hay posiciones contradictorias. A mí siempre me gusta abrir debates. Cuando pasamos clases presenciales, a veces la gente quiere quedarse más tiempo de las 10 de la noche porque estamos discutiendo los temas estos que son muchas veces apasionantes. Y ahora virtualmente simplemente nos estamos contentando con hacer preguntas, salvar inquietudes y punto. Eso, bueno, pues ni modo, son esas las circunstancias que tenemos. Les agradezco de todas maneras por su presencia y los convoco para este jueves a las 7:30 en la que ha de ser, ¿no?, la segunda y última ya de nuestras reuniones en esta semana, en la que además y adicionalmente revisaremos los contenidos del examen que se les ha de poner a consideración, así como que vamos a perfilar ya con carácter definitivo las fechas para su presentación en la plataforma. Muchas gracias por su atención, tengan ustedes muy buena noche y que tengan una feliz jornada de descanso en lo que queda de hoy. Gracias, doctor. Buenas noches. Permiso. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Fabiola. Que le vaya bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Dari. Buenas noches, doctor. Buenas. Doctor, Buenas no sé noches, si me puede doctor, y permitir gracias. una pequeña